Algunas personas dicen que el tango es lo mismo que hacer el amor de pie. Ellos están de pie y es como hacer el amor con ropa puesta y de pie. Así le llaman algunas personas al tango. Es un baile muy sensual. Es un baile seductor. Es como dos personas que se están seduciendo la una a la otra. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy hablaremos de una escena de una película que fue muy famosa. Esta película se llama Perfume de Mujer. En español se llamó Perfume de Mujer, o a veces lo tradujeron como Esencia de Mujer. Y el actor principal de esta película es este señor que vemos en pantalla. Algunos piensan que él es un miembro de la realeza de Hollywood. Seguramente tú lo conoces. Es el famoso actor italoamericano Al Pacino. Al Pacino en esta película hace un papel, en mi opinión, magnífico, muy espectacular, de un militar que quedó ciego o quedó como un no vidente durante la guerra. Un teniente coronel, si no me equivoco, era su rango teniente coronel y él ahora es un no vidente. Pero en esta película él acompaña, o mejor dicho, a él lo acompaña un joven que lo anda de alguna forma como cuidando, y él le paga para que este joven lo pueda cuidar. Pero en esta escena que veremos es la famosa escena donde Al Pacino baila tango con una chica. ¿Y cómo es posible que él baile tango si él no puede ver? Pero veremos que esto es algo que él sabe hacer muy bien y lo puede hacer literalmente hasta con los ojos cerrados. Lo puede hacer muy bien. Vemos en esta escena que todos visten de manera muy elegante. Al Pacino tiene un saco, una camisa formal y una corbata, y las otras personas que están en este restaurante, la escena es en un restaurante de lujo, un restaurante muy fino, muy costoso, donde puedes escuchar música clásica en vivo en este restaurante. Vemos que él tiene su bastón también para ciegos o bastón para no videntes. Políticamente es más correcto decir no vidente que decir ciego, pero las dos son correctas en español. Entonces veremos en esta escena que hay tres personas principales. Está Al Pacino, está Charlie, que es el chico que lo acompaña. Creo que Al Pacino en esta película se llama Frank, y hay una chica que está en el restaurante que ella parece que está esperando a su novio. Está esperando a su novio, pero el novio aún no llega. Entonces, Frank o Al Pacino aprovechó este momento para acercarse a su mesa y hablar con ella. Veamos qué le dice. ¿Quieres aprender a bailar tango? Le pregunta a la chica, ¿tú quieres aprender a bailar tango? Es como él le va a dar clases de tango. Y Charlie parece un poco como incómodo con esta situación. Creo que él no imagina que Frank, como alguien que no puede ver, cómo es posible que él pueda bailar tango. Él parece algo incómodo y también parece algo incómodo con que Frank le propone a la chica que bailen y la chica tiene novio. La chica está esperando a su novio en este momento.
ahora? La chica también está un poco sorprendida y le dice, ¿ahora bailar tango en este momento? Normalmente las personas que quieren aprender a bailar tango van a una academia de baile, un lugar especializado para enseñar a bailar tango, no de una forma improvisada. Según lo que yo entiendo, el tango no es tan fácil de bailar si tú nunca has bailado tango antes. No es tan fácil de aprender. Por esto ella dice, ahora, como quien dice, ahora mismo. Y podemos ver que la chica es muy linda. ¿M? Yo pienso que ella es muy linda. Está vestida de forma muy elegante también, con un vestido formal y podemos ver que su peinado es muy elegante y en el fondo observamos algunas otras personas que charlan durante esta cena en este restaurante tan especial. Te ofrezco mis servicios sin costo. ¿Qué dices? Te ofrezco mis servicios sin costo, ¿no? ¿Qué dices? Entonces, él está ofreciendo ser su maestro de baile en este momento y le dice, ¿qué dices? ¿No? Le pregunta, ¿qué dices? ¿Qué piensas de esta idea? Creo que me daría miedo. La chica dice, creo que me daría miedo, le daría miedo, pero no sabemos exactamente qué le daría miedo. Escuchemos qué le pregunta Frank. ¿Miedo de qué? Exactamente, ¿miedo de qué? ¿Tienes miedo de bailar? ¿Tiene miedo de él? ¿Tiene miedo de Frank? ¿O tiene miedo de el hecho de que Frank es no vidente y podría haber un accidente durante el baile? ¿Miedo de qué cosa? Miedo de cometer un error. Miedo de cometer un error. En español, cuando hablamos de errores o de equivocaciones, etcétera, usamos el verbo cometer. No decimos hacer un error, como equivalente en inglés de make a mistake, sino decimos cometer, cometer. También cuando se habla de pecados, por ejemplo, ¿no? Pecados, algo negativo, algo incorrecto, usamos la palabra cometer, el verbo cometer. Entonces ella dice, tengo miedo de cometer un error. Un error al bailar, por ejemplo, dar un mal paso, ¿no? Un paso en falso, podemos decir. No hay errores en el tango, no es como la vida. Es simple. No hay errores en el tango, dice. No es como la vida. La vida es muy compleja y es muy fácil cometer errores en la vida. Pero en el tango no, dice Frank. El tango es simple. Hablando de cometer errores, muchas veces cuando intentamos hablar en otro idioma, en un idioma extranjero, es normal que las personas tengamos miedo de cometer errores, equivocarnos al hablar. Pero mi sugerencia es que tú no te preocupes de los errores cuando tú practicas conversación en español. La mayoría de las personas te van a comprender muy bien y tú podrás comprenderlos a ellos si tú has practicado tu comprensión. Entonces no te preocupes mucho de los errores. Todas las personas cometemos errores al hablar de vez en cuando, incluso los nativos, por supuesto. Pero acá Frank le dice a ella, el tango no es como la vida. El tango es simple. ¿Mm? Esto dice Frank. No estoy seguro si esto es verdad, pero esto dice él. Es lo que hace al tango grandioso. Si te equivocas y das un paso en falso, sigues bailando. Es lo que hace al tango grandioso, dice. Si tú te equivocas y das un paso en falso es como no llevar el paso exacto al bailar.
Porque los bailarines profesionales de tango hacen unos pasos que parecen muy complicados de aprender. Pero él le dice, le aconseja a la chica, si tú te equivocas y das un paso en falso, debes simplemente continuar. Y creo que este es un excelente consejo también para los que aprendemos idiomas, porque seguro nos vamos a equivocar al hablar. Pero no debemos preocuparnos de estos errores, debemos continuar con la conversación. Veamos qué más le dice. Bueno, esto se lo dice con una expresión que transmite confianza. Esto es fácil, le dice, es simple. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Le dice, ¿por qué no? Ahora hay tiempo, puedes hacerlo. La chica voltea a ver a Charlie. Charlie es como un adolescente, es un joven, y él está a la expectativa. ¿Qué es lo que dirá esta chica? Él está a la expectativa, él no sabe si la chica va a decir sí o va a decir no, no sabe si la chica va a aceptar. Las personas en el fondo continúan con sus conversaciones normales. Nadie presta atención a esta escena por el momento. ¿Lo harás? Sí, le pide confirmación si ella hará esto, si ella acepta el reto de bailar. De acuerdo, lo intentaré. Ok, la chica dice, de acuerdo, lo intentaré. Vamos por ello, como quien dice, ¿no? De acuerdo, vamos, hagámoslo. Ahora vemos que Al Pacino está sonriente porque él podrá bailar con una chica. Tal vez hace muchos años que él no baila con una chica porque él tuvo este accidente que lo dejó ciego. Déjame pasar, hijo. Déjame pasar, hijo. Bueno, lo llama hijo, aunque sabemos que en la película él no es su hijo. Ni en la película ni en la vida real, obviamente. Pero es una forma de una persona de mediana edad o una persona mayor llamarle a un joven, hijo, una forma como de cariño. Entonces Charlie quita la silla, toma la silla y la quita y parece que le da su bastón, creo yo, le da su bastón y la chica también se prepara para ponerse de pie y ver qué pasa, ¿no? Ver qué pasa. Aquí vemos que tiene también ella un saco o un abrigo, pero lo ha dejado en la silla. Y vemos otras personas acá que continúan sus conversaciones normales. Algo que puedes observar que es que en este restaurante hay mucha cristalería. Todo esto que está hecho de vidrio o de cristal le llamamos cristalería. Obviamente hay muchas copas de cristal para beber vino, por ejemplo, o para beber agua también. Y aquí hay unos hermosos como jarros de cristal, ¿no? Para poner velas. Vemos estos candelabros también, son candelabros de cristal. Y todo en este ambiente indica que es un lugar muy fino, muy costoso. Vemos aquí las ventanas con lindas cortinas, muchas flores que adornan este lugar, muchas flores, las mesas con manteles y parece que esta es una baranda de mármol, una piedra muy linda también y es un lugar definitivamente de mucha elegancia, de mucho lujo. Tú, La música se escucha de fondo y es una banda de música clásica que está tocando en vivo. Ellos están en este lugar ahora. Escuchemos qué dice Frank. brazo. Dame tu brazo. En realidad la toma de la mano, pero es para poder ir junto con ella. Charlie, necesitaré algunas coordenadas. Le dice al chico, Charlie, necesitaré algunas coordenadas.
Esto significa que el chico debe darle una idea con algunas indicaciones más o menos cuál es el tamaño de este lugar. ¿Cuánto mide la pista de baile más o menos? La pista de baile es el lugar específico para poder bailar. Entonces él le llama algunas coordenadas. Recordemos que Frank en esta película fue un militar y él puede comprender coordenadas, decir números que le dan una idea de algo. Y esto es algo muy útil en la vida, pienso yo. La pista es de 5 por 8 y está en el extremo. ¿Hay alguna? Le dice, la pista de baile es de 5 por 8. Imagino que están hablando de pies porque en Estados Unidos se utiliza principalmente el sistema inglés de medición. Entonces 5 por 8 pies aproximadamente es el tamaño de la pista. Usted está en el extremo en este momento. Usted se ubica en el extremo. Hay algunas mesas alrededor. Esto le está explicando y creo que le dirá acerca de la banda también. ¿Dónde está la banda? Las mesas a los lados y la banda está al fondo. La banda está al fondo. Entonces toda esta descripción le da una imagen visual a Frank, porque recordemos que Frank no nació como no vidente. Él podía ver antes. Entonces en su mente tiene imágenes de cómo es este mundo. Y aquí Charlie ya le dio todas las indicaciones. Veamos qué más pasa. Le da el bastón a Charlie y ahora se dirigen a la pista de baile. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Justo acaba de terminar una melodía y ahora escucharemos una nueva melodía. En español normalmente hablamos de melodías cuando no hay ninguna persona cantando. Simplemente es una melodía, especialmente hablando de música clásica. Pero si tú dices es una canción, todos van a comprender, es correcto también. Ahora vemos las dimensiones de esta pista. A esto se refería a Charlie cuando dijo es una pista de 5 por 8. Me imagino que aquí hay 5 pies aproximadamente y aquí hay 8 pies. Vemos que las mesas están alrededor, tal como lo dijo el muchacho, y ahora ellos están cenando. Nadie está interesado en bailar en este momento y nadie está viendo a esta pareja. Ahora la banda tocará de nuevo. Él toma a la chica de la mano, toma de la mano a la chica. En España dicen coge de la mano a la chica y en Latinoamérica decimos toma de la mano a la chica y ahora colocará su mano en la cintura de la chica, su mano en la cintura. Y se coloca él mismo el brazo de la chica sobre su hombro, porque esta es como la posición básica para bailar al tango. La chica aún no está tan convencida, pero se lanzó a esta experiencia para ver qué pasa. Entonces ahora Frank comienza a guiar a la chica, comienza a guiarla. Algunos de los instrumentos para esta música, el tango, son el acordeón. Este es un instrumento tradicional en Argentina y Uruguay también para el tango, ¿no? Argentina y Uruguay son los principales países donde se
se baila el tango, se escucha el tango y se baila el tango. Aquí hay un par de violinistas y un hombre que toca el bandolón. Aquí vemos también que algunas personas comienzan a tener interés en ver a esta pareja bailar. Yo pienso que no tantas personas saben bailar muy bien al tango. Entonces posiblemente ellos quieren ver cómo baila esta pareja. Parece que sí puede bailar muy bien Frank. La chica está un poco seria. Voy a retroceder un minuto acá. Ella aún tiene un poco de desconfianza. No sabe si Frank la va a botar o va a provocar que ella caiga. No tiene aún tanta confianza. Y Charlie está un poco sorprendido de ver cómo baila Frank. Charlie decide sentarse para disfrutar de este espectáculo tranquilo, relajado. Bueno, hay un momento de la canción que tiene tiene una mayor entonación ahora, mayor ritmo, como más énfasis. Y en estos momentos Frank hace unos pasos especiales con la chica, como lanzarla hacia atrás y recuperarla, y ella le da un poco de risa, pero es una risa nerviosa. Y vemos que las personas ya están prácticamente todos prestando atención a cómo esta pareja baila el tango. Este es otro ángulo de la banda y vemos que también hay un pianista. Él toca un piano, este se llama piano de cola. Piano de cola. Es desde luego muy elegante y muy costoso, ¿no? Y vemos que aquí ya Frank es el dueño de la pista ahora y él está haciendo una serie de pasos guiando a la chica, guiando. En muchos bailes, no sé si en todos, pero normalmente el hombre es quien guía a la chica para hacer diferentes pasos. Él la lleva a hacer cosas y ella también se deja llevar para hacer los pasos de baile. Vemos acá que ellos hacen ciertos movimientos de pies que son característicos del tango, y creo que esto no es tan fácil de aprender en un día, ¿no? Si esta es la primera vez que la chica baila tango, realmente lo hace de manera espectacular. Ahora vemos que la chica realmente está disfrutando el momento. Ella tiene una sonrisa placentera. Lo que ella está haciendo es muy placentero para ahora a ella. Bailar con este tipo que sabe lo que hace, sabe bailar muy bien. Charlie también sonríe porque creo que él no se esperaba que Frank pudiera bailar como un profesional. Charlie no esperaba esto. En esta película, Charlie ha acompañado a Frank y lo ayuda a hacer diferentes cosas. Y él lo ha visto como alguien invidente, como alguien que necesita ayuda. Pero ahora, en esta actividad, Frank es el verdadero dueño del momento.
Vemos que ahora ya con mucha confianza ellos comienzan a hacer algunas vueltas, a hacer algunas como piruetas, ¿no? Vueltas ahí en el mismo lugar y definitivamente Frank está manejando la situación con mucha soltura y la chica también tiene mucha soltura para bailar. Como mencioné antes, ella se deja guiar totalmente y todo el público está muy atento a todo lo que está pasando. Vemos más giros, ¿no? Él toma a la chica de la mano y la hace girar sobre sí misma, la hace girar sobre sí misma y la lleva para adelante, para atrás, la maneja a su antojo, pero evidentemente tiene un conocimiento de los tipos de baile o mejor dicho, de los tipos de pasos que normalmente se hacen en el tango. Y en el cierre vemos que la chica coloca sus piernas sobre las piernas de Frank. Ellos están totalmente como entrelazados. Algunas personas dicen que el tango es lo mismo que hacer el amor de pie. Ellos están de pie y es como hacer el amor con ropa puesta y de pie. Así le llaman algunas personas al tango. Es un baile muy sensual. Es un baile seductor. Es como dos personas que se están seduciendo la una a la otra. ¿Tú puedes bailar el tango? ¿O te gustaría bailar tango algún día? Déjame acá en los comentarios si a ti te gustaría un día aprender a bailar el tango. O si te atreverías a bailar el tango en un lugar público sin antes nunca haberlo intentado. Esto fue lo que supuestamente hizo esta chica acá. Es primer día que baila tango, pero lo hace perfectamente. Y ahora todo el público seguramente va a aplaudir. Y efectivamente todo el público aplaude. Ellos están admirados, creo yo, de la capacidad de estas dos personas, de esta pareja, de bailar el tango de manera magistral. Y no sé si Al Pacino, el actor que hizo a Frank, él se imaginó que esta escena sería una de sus escenas más icónicas de todos los tiempos. Una escena icónica es una escena que cuando pensamos en Al Pacino, tal vez muchos piensan en esta escena. Es una de sus mejores escenas de todas las películas que ha hecho, en mi opinión. Si a ti te gustaría que yo siguiera analizando escenas de películas para que tú puedas practicar tu comprensión en español y aprender algunas nuevas palabras, nuevo vocabulario, déjame acá en los comentarios cuál película te gustaría que yo analizara o cuál escena de alguna película. Y espero que hayas disfrutado mucho este video. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.